Bueno, vamos a seguir con la incertidumbre. Vamos a traer más incertidumbre a nuestra vida estudiando Jeremy Bentham. A ver qué sale de esto. Bien, yo no vamos a leer todo el libro, lo que hice fue una selección de, de capítulos, ¿sí? Para hoy creo que había elegido el capítulo 1 y 2, que son los introductorios. Así que voy a ir pasando por los fragmentos que seleccioné, como hago siempre, voy leyendo y comentando. Creo que a eso se limita mi labor docente, leer y hablar. A eso me dedico. Y tomar mate cuando estoy en casa. Igual no me molesta, ¿eh? Es algo que se me da bastante bien, leer y hablar. Y cuando tengo compañía, la compañía de ustedes, que me ofrecen unas riquísimas conversaciones cuando estamos en clases, mejor todavía, la paso mejor. Acá se dificulta, hablo yo solo generalmente, pero bueno, son las limitaciones de la tecnología. Bien, arranco entonces. Vamos por el capítulo 1. Se llama Principios Generales, Alianza entre el interés y el deber. Esto va a ser clave en Jeremy Bentham para que tengan en cuenta la alianza que existe entre el interés y el deber. Ahora seguramente no se entiende mucho, es el título nada más lo que estoy leyendo, pero presten atención a eso. Cada vez que aparezcan juntos estos términos es porque Bentham lo que quiere hacer es unirlos verdaderamente. Cree que naturalmente están unidos el interés y el deber. Vamos a ver por qué. Bien, vamos al primer fragmento. Primer concepto importantísimo en Jeremy Bentham, cuando lo empiecen a leer, ¿sí? Que es algo que tienen que hacer, leer, es el principio de utilidad. ¿Sí? Primer concepto que se tienen que poner cuando aparece tienen que abrir los ojos bien grandes y poner la lupa en esa parte del texto. ¿Sí? Principio de utilidad, se los escribo ahí en el chat. Después van a ver que aparece la palabra utilidad mal utilizada 500.000 veces. Emily, no te alteres. Yo también hago fuerza para no alterarme, pero a veces aparece escrito de maneras muy raras. Utilitariedad, una cosa así horrible. Pero bueno, tengamos esa concesión con el texto. Bueno, muy importante el principio de utilidad. Y acá aparece por primera vez en este fragmento que les voy a leer. Dice, antes de condenar un acto, el principio de la utilidad exige que se demuestre su incompatibilidad con la dicha de los hombres. ¿Sí? Primer ligazón que va a tener el principio de utilidad con un concepto, que es el concepto de dicha. ¿Sí? La dicha. Lo escribo, yo voy escribiendo por si no se me entiende mucho cuando hablo. ¿Sí? El principio de utilidad va a estar totalmente ligado a el concepto de dicha. Sí, dicha, felicidad, podríamos decir, bienestar. Bentham eligió esa palabra, la dicha. Entonces, la utilidad y la dicha van a estar íntimamente relacionados. Y lo que dice que el principio de utilidad, antes de condenar un acto, ¿sí? Antes de decir que un acto es malo, porque de eso estamos tratando acá en ética, ¿no? De dirimir qué hechos son buenos y qué hechos son malos. Bueno, la dicha va a ser un parámetro para poder decidir la bondad o la maldad de cualquier acto. Entonces vuelvo a leer, ¿sí? Antes de condenar un acto, exige que se demuestre su incompatibilidad con la dicha de los hombres. O sea, un acto condenable para Bentham o para el principio de utilidad va a ser un acto que sea incompatible con la dicha de los hombres. Y no está hablando de un solo hombre, ¿sí? De los hombres en general. Y otra vez, cuando hablamos de los hombres en general, estamos hablando de los seres humanos. Hombres, mujeres, trans, etc. Semejantes investigaciones
no convienen al instructor dogmático, porque no sabría acomodarse al principio de utilidad. Acá Bentham también, cuando lo empiecen a leer, fíjense de que está fabricando una especie de antagonista, que es el instructor dogmático. A veces lo llama instructor dogmático, otras veces lo llama moralista, ¿sí? Pero fabrica una figura que es su enemigo, podríamos decir, el enemigo de el principio de utilidad. Son estos moralistas que no tienen ningún principio de utilidad, no tienen ningún parámetro para decidir sobre la bondad o la maldad de una acción, sino que ellos imponen su propia opinión al respecto. Vamos a ver que va a hablar largo y tendido sobre estos moralistas, sobre esta figura antagónica que se fabrica él para hablar en contra. Se supone que son pensadores de su época en contra de los que está hablando, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso también. Cuando hablen de instructor dogmático, los dogmáticos, los moralistas, va a estar hablando de estos personajes que dicen tener la palabra o dicen tener la verdad acerca de lo que está bien y lo que está mal. Sí, en todas las épocas sobran ejemplos de estos personajes. Bueno, Bentham tuvo que lidiar con ellos también. Dice que el instructor dogmático no sabría acomodarse al principio de utilidad. Se valdrá para su uso de un principio peculiar suyo. O sea que el dogmático va a fabricar su propio principio para dirimir entre lo bueno y lo malo. Entonces se valdrá para su uso de un principio peculiar suyo y para sostener su opinión formará de esta misma opinión un principio. Es decir, de lo que opine va a ser una ley, podríamos decir, un principio moral va a ser el dogmático a partir de su opinión. Y eso es algo totalmente condenable para Bentham, ¿sí? La moralidad no depende de la opinión de las personas, no depende de la opinión de un intelectual moralista, sino que los valores morales tienen que ser de algún modo los mismos para todos los seres humanos. No puede ser que haya un libro de ética por cada moralista, por cada opinión. Y eso es lo que está queriendo hacer él con este principio de utilidad que está empezando a diagramar. Está queriendo presentar un principio que nos va a poder ayudar a decidir si una acción es buena o mala, dependiendo de la dicha que traiga a los hombres o a los humanos. Entonces el moralista, este instructor dogmático, lo que hace va a ser presentarnos su opinión y postularla como un principio moral, como un valor en sí mismo. Y ahora se pone en la voz de este instructor dogmático, ¿no? Dice: digo que estas cosas no están bien, exclamará con una dosis suficiente de seguridad. Luego, estas cosas no están bien. Y vean que dice exclamará con SC. Eso diríamos, bueno, es una falta de ortografía, bueno, es este español fonético. Está hablando de exclamar, ¿no? Entonces este instructor moralista va a decir: bueno, esto no está bien, por lo tanto estas cosas no están bien. Es decir, estas cosas no están bien porque yo digo que no están bien, ¿sí? Eso es lo que les está recriminando Bentham a estos moralistas. Todo el fundamento que le dan a las cosas reprochables, a las acciones reprochables, es que ellos la reprochan. Y eso no es válido para nada, dice Bentham. Son intelectuales que dicen que algo está mal y todo su fundamento es que ellos opinan que está mal. No dan más fundamento que ese. Eso es lo reprochable de estos personajes. Sigo leyendo. Dice: el que en cualquiera otra ocasión dijese esto es como yo lo digo, porque yo digo que es así, no parece decir gran cosa. Pero en materia de moral hay escritos gruesos volúmenes, cuyos autores, desde la primera página hasta la última, no hacen sino repetir este raciocinio y nada más.
¿sí? Crítica a los intelectuales de su época. Otra vez, hay libros enteros, dice Bentham, escritos sobre los valores, sobre la ética, que aducen estas razones. Esto es como yo lo digo, ¿sí? Esas son las razones. Obviamente, esos escritos están súper maquillados. Lo que lee entre líneas Bentham es esto, ¿no? Bentham lee entre líneas que lo que están queriendo hacer es imponer su opinión al resto de las personas. No hay ningún tipo de fundamento para lo que dicen. Entonces de estos libros están llenas las bibliotecas, dice. De esta arrogación de autoridad nació la palabra obligación, del verbo latino obligo, que quiere decir yo ato. Sí, ato, de atar. Entonces la obligación sería una atadura. Y esta palabra, obligación, atadura, viene de esta arrogación de autoridad de algunos pensadores, dice Bentham. Entonces la moralidad siempre estuvo ligada a este verbo, y lo que va a querer hacer Bentham es desligar la palabra obligación de la palabra moral, porque no deberían estar atadas como lo está. Dice que es un término raro, nebuloso, cuya oscuridad no han podido disipar hasta el presente tantos volúmenes escritos sobre la materia, y la cual continuará tan densa hasta que aparezca en medio de este caos la antorcha de la utilidad, con sus penas y sus placeres, y las sanciones y los motivos que de ellas proceden. Vieron que esta palabra obligación nos hacía ruido a nosotros durante las clases, ¿sí? Me acuerdo que había surgido en una de nuestras conversaciones esta incomodidad, ¿no?, con la palabra obligación. Decíamos, bueno, los valores morales obligan a las personas. Yo en el momento no le había dado mucha importancia, pero se ve que es un término que viene con una carga negativa, porque la obligación viene de una historia negativa, de una historia de restricciones. Y acá Bentham la toma y reconoce en este término algo que no tendría que formar parte de la ética, de la moral. Esto que nosotros llamamos obligación. Y sí, es algo que aparece constantemente en los libros de ética, la palabra obligación. Kant, ¿sí?, usa mucho la palabra obligación. Y muchas veces no se entiende cómo es que un valor ético obliga a las personas a actuar. Sí podemos entender las leyes, ¿no?, las leyes jurídicas que obliguen a algo. En ese sentido sí podemos entender la palabra obligación, cómo se utiliza. Pero en términos éticos es un poco más difícil, hace un poco más de ruido. Bien, sigo. Otra cosa donde tenemos que hacer foco es en esta parte que habla de las penas y los placeres, ¿sí? Esto va a estar también ligado al principio de utilidad. Así como la dicha, ¿sí? Vimos que la dicha va a estar ligada al principio de utilidad. También las penas y los placeres. Penas y placeres. Si esos dos términos van a estar estrechamente ligados al principio de utilidad, vamos a tener que calcular de algún modo la dicha que produce una acción, y el cálculo de la dicha va a venir de la mano del cálculo de las penas y los placeres.
Sí, placeres, ya sabemos lo que es, penas es lo contrario al placer, ¿no? Entonces dice, la cual continuará tan densa hasta que aparezca en medio de este caos la antorcha de la utilidad con sus penas y sus placeres, y las sanciones y los motivos que de ellas proceden. O sea, el principio de utilidad viene a aclarar todo el tema ético, moral. Es inútil, efectivamente, hablar de los deberes, dice Bentham. La palabra misma presenta ya cierta cosa desagradable y repulsiva. Sí, la palabra deber, obligación. Bien se puede hablar, cuanto se quiera. Lo cierto es que esta palabra jamás será regla de conducta. Un hombre, dice, un moralista, ocupa gravemente su cátedra, y desde ella se le ve dogmatizar en frases pomposas sobre el deber y los deberes. Sí, acá otra vez está hablando acerca de esta figura que está a la que se está enfrentando él. Los moralistas, los dogmáticos. Creo que estuvimos hablando de dogmáticos. Sí, ahí lo escribo. Ya más o menos estuvimos viendo que el dogmático es o el pensamiento dogmático era un peligro para el pensamiento filosófico, que quiere decir de algún modo aferrarse a un solo punto de vista, muchas veces sin una razón fundamentada. Bueno, y él en estos moralistas ve personas dogmáticas, personas que se aferran a un punto de vista por el solo hecho de que opinan algo y esa opinión la quieren erigir como un principio moral. En la naturaleza del hombre, dice, está el pensar, antes que todo, en sus intereses. Y por aquí es por donde todo naturalista ilustrado creerá que es de su interés comenzar. Naturalista ilustrado, bueno, ahí se está representando a él mismo, ¿no? Estos no son los dogmáticos. El objeto que nos proponemos en esta obra es hacer resaltar las relaciones que unen el interés al deber en todas las cosas de la vida. Entonces, otra vez, como habíamos visto en el título, interés y deber van a estar estrechamente ligados. El objeto que nos proponemos en esta obra es hacer resaltar las relaciones que unen el interés al deber en todas las cosas de la vida. Toda ley que tenga por objeto la dicha de los gobernados deberá tender a que éstos encuentren su interés en hacer aquello cuyo deber les impone la misma. Entonces el deber no tiene que estar ligado a una restricción, nos dice Bentham. El deber, ¿sí?, aquello a lo que estamos obligados, tiene que estar ligado a nuestros intereses. No puede ser que un deber moral, que una ley moral, esté ligada a un sufrimiento. Y eso es lo que está pasando con los moralistas actuales. Actuales de Bentham, ¿no? No los nuestros. En los nuestros también hay, ¿no? Moralistas que ven en el sufrimiento buenas acciones. Entonces, las buenas acciones, las acciones que hacen bien, no pueden estar ligadas al sufrimiento. Es una contradicción eso. Me estoy poniendo en la carne de Bentham, ¿no? No voy a aclarar. Sí, voy a aclarar todo el tiempo que lo dice Bentham, pero a veces se me va a pasar. Entonces lo que está pensando es eso. La palabra deber, obligación, no puede estar ligada a un sufrimiento. Tiene que estar ligada a la dicha. Tiene que estar ligada a un placer. No puede ser que lo que debo hacer sea sufrir. Y eso es lo que se viene haciendo en
en el estudio de la moral, ¿sí? En la ética, hasta los tiempos de Bentham. En gran parte consiste en el sacrificio. Ahora lo va a empezar a nombrar al sacrificio Bentham. Y está también hablando, le está hablando a la moral de las religiones también, que ven en el sacrificio una buena acción. En el sacrificio ven acciones moralmente buenas. Y todo lo contrario pasa con el placer, con la dicha. Pero lo que está bien hacer, lo bueno, tiene que estar relacionado con la dicha, no con el sufrimiento. Es lo más lógico, dice Bentham. En sana moral, jamás podría consistir el deber de un hombre en hacer aquello que tiene interés de no hacer, dice. No puede una moral sana obligar a un hombre a hacer algo que no quiere hacer. Eso no puede ser nunca una buena moral. La moral le enseñará a establecer una justa estimación de sus intereses y de sus deberes, y examinándolos notará su coincidencia. Entonces lo que nos está diciendo es que si miramos bien, el deber y mis intereses coinciden. Es decir, lo que debo hacer y lo que me interesa hacer, en realidad son la misma cosa. El tema es que no estuvimos viendo bien. El tema es que no estuvimos haciendo bien los cálculos. En el fondo, después de leer este texto, después de leer toda esta obra de Bentham, nos vamos a dar cuenta, dice, que lo que nos interesa es lo bueno. Entre mis intereses y el deber no hay ningún conflicto. Está todo bien. ¿Estamos todo bien? ¿Me están escuchando? Díganme sí, alguna señal de vida, por favor. Buenísimo, gracias. Tengo miedo en un momento de estar hablando solo y no darme cuenta. Me ha pasado, por eso pregunto cada tanto. Bien. Otra vez, si quieren interrumpir lo pueden hacer cuando quieran. Sigo. En las cosas ordinarias de la vida, ni es practicable, ni tampoco muy apetecible el sacrificio del interés al deber. Que este sacrificio no es posible y que si pudiese realizarse, nada contribuiría a la dicha de la humanidad. ¿Sí? Todo lo que tiene que tener en vista el deber, según Bentham, es la dicha de la humanidad. Y acá sí habla de humanidad. El sacrificio no puede estar ligado al deber. Ven que ahora sí aparece la palabra sacrificio. Lo leo otra vez. Dice, en las cosas ordinarias de la vida, ni es practicable, ni tampoco muy apetecible el sacrificio del interés al deber. O sea, subsumir nuestro interés al deber no es apetecible ni tampoco practicable, dice. Nadie quiere someterse al deber, someter su interés a los deberes. Se nos está pidiendo demasiado a los seres humanos. Este sacrificio no es posible. Y si fuera posible, dice, no contribuiría nada a la felicidad de la humanidad, a la dicha de la humanidad. ¿En qué puede contribuir mi sufrimiento a la felicidad de los seres humanos? En nada, dice Bentham. No se puede negar que de este modo la profesión de moralista no es difícil. Mas ¿por qué es esto mi deber? He aquí poco más o menos cuál será la respuesta a semejante cuestión. Porque yo
os lo he mandado, porque tal es mi opinión, mi voluntad. Otra vez refiriéndose a los moralistas, ¿no? Vieron que va apareciendo con diferentes nombres, los dogmáticos, los moralistas. Ahí ustedes tienen que reconocer a esta figura. Puede ser un poco confuso, por eso hago hincapié constantemente en esto. A veces confunde, pero es esta figura que se armó para hablar en contra de ella. Para no atacar a ningún autor específico. ¿Sí? Se ve que no le da la nasta, diríamos nosotros acá en Argentina. No le da la nasta para tirar nombres, entonces se fabrica una figura y le pone el nombre de moralista, de dogmático, instructor, etc. Porque eran esto, eran personas que se investían de autoridad y decían saber lo que se tenía que hacer, ¿no? Y se ponían en sus cátedras y le decían a la gente lo que era bueno y lo que era malo. Esto es lo que le daba bronca a Bentham. Y no solamente intelectuales, ¿no? Religiosos también hacían lo mismo. Se ponen ahí adelante de la gente y le dicen, bueno, lo bueno es esto, lo malo es aquello. ¿Y por qué? Y bueno, porque yo lo digo. Sí, esta es mi opinión. Esta es mi voluntad. Entonces tienen que hacer esto. Sí, entonces de esta manera es facilísimo ser moralista, dice Bentham. No tengo ni que pensar. Opino algo y se lo impongo a los demás. Eso lo puede hacer cualquiera. Yo, dice Bentham, no voy a hacer esa berretada que hacen todos los moralistas, esa tarea fácil que no escribieron ni 2 páginas de un libro para poder hacer eso. Yo voy a escribir un libro de 600 páginas con varios tomos para demostrar que es mucho más complejo el tema de establecer normas morales. Sigo. Dice, es cierto que todo hombre obra solo en vista de su propio interés. No es decir que vea siempre su interés donde está verdaderamente, pues entonces alcanzaría la mayor suma posible de bienestar. Entonces los hombres o los seres humanos, hola Emily, ¿cómo estás? Ahí veo una cara. Bien, entonces lo que nos está diciendo, bueno, sí, todos los seres humanos persiguen su propio interés. El tema es que se equivocan persiguiendo su propio interés. Sí, no pueden ver dónde está verdaderamente ese interés. Por eso los hombres no son felices. Los humanos, ¿no? En general. Si los seres humanos tuvieran un parámetro o pudieran reconocer verdaderamente cuáles son sus intereses, bueno, estaríamos en la felicidad plena. ¿Por qué no estamos en la felicidad plena los seres humanos? Porque no sabemos lo que queremos. No sabemos cuáles son nuestros intereses. Esto es lo que nos está diciendo Bentham. Nos hace falta algo, una técnica. Nos hace falta una brújula que me diga qué hacer. Qué es lo que está bien, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer, para poder ser feliz en última instancia, para poder ser dichoso. Entonces se dice, sí, es natural en el ser humano buscar su propio interés. El tema es que no le pega nunca, le erra. Si pudiéramos pegarle siempre, si pudiéramos reconocer dónde está nuestro interés siempre, bueno, nuestra vida sería una suma de bienestar. Y si cada hombre, dice, obrando con conocimiento de causa, en su interés individual, obtuviese la mayor suma posible de dicha, entonces la humanidad llegaría a la felicidad suprema y se lograría el fin de toda moral, es decir, la dicha universal. Sí, si todos los seres humanos tuvieran el poder de reconocer cuáles son sus intereses, podríamos lograr la felicidad universal, ¿sí? La dicha de todos los seres humanos. Evidentemente no estamos por ese camino
Y no estamos por ese camino, dice Bentham, porque no podemos reconocer lo que nos interesa. Sí, acá nos está echando un poco la culpa a nosotros, ¿no? A los seres humanos individuales. Y de algún modo también está diciendo que la felicidad universal, la felicidad de todos los seres humanos, depende de la felicidad de cada uno de ellos, de la felicidad individual. Algo que también estuvimos hablando en las clases pasadas, que no podemos reducir o no podemos hablar de felicidad universal sin hablar de la felicidad de los particulares. Es decir, la felicidad universal va a ser la suma de todas las felicidades particulares. Y si cada ser humano pudiera reconocer dónde está su interés, su goce, todos seríamos más felices. Podríamos alcanzar la felicidad todos juntos. El empleo de un moralista ilustrado consiste en demostrar que un acto inmoral es un cálculo falso del interés personal. Acá otro secreto de lectura les paso, ¿sí? Porque también se pueden confundir. Acá está hablando otra vez de moralista, pero ahora está hablando bien del moralista. ¿Por qué habla bien del moralista? Porque le agregó el mote de ilustrado. Vieron que habló de un naturalista ilustrado, de un moralista ilustrado. Cuando le agrega la palabra ilustrado, eso lo convierte en un compañero, ¿sí? Es un compañero ilustrado. Él a sí mismo se llama ilustrado. Y esto viene por un proceso de ilustración, que es un proceso histórico que se está dando en la época de Bentham, del que formó parte Kant también, que es independizarse de el pensamiento eclesiástico, independizarse de los dogmas anteriores, más que nada a los dogmas de la Iglesia. Entonces, siempre que hable de ilustrado, de ilustración, va a estar hablando de esto, de personas que quieren encontrar la verdad acerca de las cosas utilizando únicamente el poder del razonamiento, y es lo que está haciendo Bentham. No se va a apoyar en la costumbre para saber cómo comportarse, no se va a apoyar en ninguna autoridad institucional. No va a ir a preguntarle a nadie, el ser humano, para saber cómo comportarse, sino que le va a ir a preguntar a su propio razonamiento. De ahí tienen que salir las verdades. Ese es el proyecto de la ilustración. El ser humano quiere hacerse cargo de sí mismo. Dejar de esperar cosas de Dios, dejar de esperar cosas del monarca y empezar a fabricar su propia realidad. ¿Y cómo vamos a fabricar nuestra propia realidad en la ilustración? Bueno, con inteligencia, ¿no? Con el uso de nuestra razón, con ciencia. Con ciencia, ¿no? Separado. Y también con conciencia, podríamos decir. Kant decía que en esta época el ser humano alcanzaba la mayoría de edad, ¿sí? Dejaba de usar pantalones cortos y se hacía adulto el ser humano. Dejaba de responder al cura de la iglesia, al intelectual, para ponerse los pantalones largos y empezar a guiarse por su propia capacidad de razonamiento. Más o menos como para que vean el contexto, ¿no? Contexto de Revolución Francesa también, donde se cortaba con todo lo anterior y se empezaba a fabricar una nación, una república, también basada en la razón humana, en leyes que emanan de la razón humana. Y ahora lo que está queriendo hacer Bentham es crear o descubrir las leyes de la moral en la razón humana, ¿sí? No en la tradición, no en ninguna autoridad, sino que lo va a buscar en su propia capacidad de razonar. Va a tratar de hacer una moral científica, podríamos decir. Esa es la ambición de la época. Entonces acá está hablando del trabajo de un moralista ilustrado, o sea, de su propio trabajo. Dice, el empleo de un moralista ilustrado consiste en demostrar que un acto inmoral es un cálculo falso del interés personal.
y que el hombre vicioso hace una estimación errónea de los placeres y de las penas. Acá otra vez aparece esta especie de balanza entre placeres y penas. Lo que va a tener que hacer el moralista, ¿sí? El verdadero, el moralista ilustrado, lo que va a tener que hacer es mostrar que los actos inmorales no son inmorales porque la gente quiere hacer cosas malas, son inmorales porque la gente erra cuando persigue su propio interés. ¿Sí? Se equivoca. Eso es un acto inmoral. Deme un segundito, ya vengo. Perdón, me acordé que dejé la puerta con llave y llega a venir mi novia y no puede entrar. Sí, escucho. Cuando la gente erra en sus decisiones, en sus actos, o cuando cae en un acto inmoral, es porque no calcula bien, ¿sí? No calcula bien sus intereses. Ahí es donde erra, en la búsqueda de su interés. Y la búsqueda de su interés va a estar en el cálculo, dice Bentham, entre los placeres y las penas. Cada vez que vayamos a realizar una acción, para saber cuál es nuestro interés, tenemos que hacer un cálculo de los placeres y las penas que nos podría llegar a ocasionar la acción. Florencia, no pasa nada, bienvenida. Entonces eso, los actos inmorales no son más que un cálculo falso, dice, en el interés personal. Y la acción de un alma benévola no se limita a la raza humana, dice. Porque si los animales que llamamos inferiores no tienen algún derecho a nuestra simpatía, ¿sobre qué se apoyarían los títulos de nuestra propia especie? La cadena de la virtud abraza toda entera la creación sensible. Sí, esto es una novedad en la época. Bentham incluye también a los animales, ¿sí? Dentro del ámbito de la moral, cosa de la que no se vino hablando nunca. Es buenísimo Bentham por este gesto, ¿no? Él dice, no solamente tenemos que limitarnos a medir en nuestras acciones la dicha humana. Tenemos que incluir la dicha de todo ser vivo. ¿Sí? En nuestros cálculos morales tenemos que incluir a los placeres y a las penas que afectan también a los animales y a cualquier otro ser vivo. Si no podemos ser felices los seres humanos si mantenemos sometidos y en sufrimiento a los animales. No hablaría bien de la especie humana eso. Totalmente de acuerdo con eso. Dice, el bienestar que podemos partir con los animales está íntimamente ligado con el de la raza humana, y el de la raza humana es inseparable del nuestro. Sería ciertamente muy de desear que algún moralista benéfico tomase los animales bajo su protección y reivindicase sus derechos a la protección de las leyes y a la simpatía de los hombres virtuosos. Nosotros, dice Bentham, les quitamos la vida y en esto tal vez somos justificables. Sigue hablando de los animales, ¿sí? Nosotros matamos animales, dice. Y eso tal vez podríamos justificarlo. La suma de sus sufrimientos no iguala a la suma de nuestros goces. Hablando en términos de supervivencia, ¿no? Nosotros matamos animales porque necesitamos alimentarnos de ellos. Y bueno, en ese caso lo que dice Bentham, el bien excede al mal.
O sea, lo estamos haciendo por nuestra supervivencia. Pero lo que se pregunta es, pero ¿cuál es el fin de atormentarlos? ¿Sí? ¿A qué fin ponerlos en tortura? ¿Por qué los tratamos así a los animales? Está bien, necesitamos alimentarnos de animales, pero ¿cuál es el motivo por el cual los torturamos, los encerramos, los maltratamos? Difícil será dar la razón por la que hayan de ser excluidos de la protección de la ley, dice Bentham. Otra vez, rarísimo que en libros de ética se hable de los animales, y más de esta época. Es una novedad, Bentham. Hoy en día hay corrientes éticas que hablan acerca de la animalidad. Es más, hay una filósofa muy conocida, emparentada con el instituto, que se llama Mónica Cragnolini. Les paso el nombre por si quieren, por si les interesa buscar. Mónica Cragnolini. No me animo a llamarla colega porque yo la veo más arriba que mí. No me considero en igualdad de condiciones con Mónica. Creo que ella está un nivel más, varios niveles más arriba. Es una genia. Y digo que está emparentada con la institución porque la otra vez conocí a una sobrina, creo que era, de Mónica, que es profesora de ahí del instituto. Bien, si pueden leer a Mónica en algún momento. Ella tiene una cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras que se llama Filosofía de la Animalidad, ¿sí? Y habla específicamente sobre esto. Una faceta de la filosofía totalmente descuidada y que Mónica está tratando de recuperarla. Bueno, comentario al margen. Sigue hablando acerca de esta injusticia para con los animales, dice la cuestión, porque lo que se suele decir es que, bueno, los animales no razonan, los animales no hablan, no se pueden comunicar, entonces no pasa nada con matar animales, hacerlos sufrir, ¿sí? No tienen alma, habían dicho muchos en su tiempo. El mismo Descartes, ¿sí? Decía que los animales no pensaban, no tenían alma, sino que eran máquinas autómatas de carne. Y toda la religión católica, no sé las otras, conozco más la católica, pero en general la mayoría de las religiones, no creo que las orientales sí incluyen a los animales, pero la mayor parte de las religiones occidentales desprecian al animal como seres de segunda mano, ¿no? Que están al servicio del ser humano. Y lo que dice Bentham es esto, que la cuestión no es si pueden razonar o si pueden hablar, la cuestión es si pueden sufrir. ¿Sí? Si pueden sufrir, bueno, los animales tienen que estar bajo nuestra protección. No importa si no hablan, si no nos pueden comunicar las cosas, si no pueden razonar, esa no es la discusión. El problema es si pueden sufrir o no. Y ahí no creo que haya muchas discusiones, ¿no? Bueno, saliendo un poco de ese tema, empieza a hablar acerca de la virtud. Dice, sí, la verdad. Sí. ¿La centolla? Ah.
Sí, tal cual, totalmente de acuerdo. ¿Por qué someterlos a ese sufrimiento? ¿Por qué someterlos a ese menosprecio? ¿No? Son animales que de algún modo están contribuyendo a nuestra alimentación. Eso es inevitable, podríamos decir. Aunque no sé si tan inevitable, pero podríamos decir, ¿no? Yo como carne. eh, sí, pero exacto, ¿por qué? Lo que no está justificado es el nivel de crueldad con el que se los trata. Aparte que se los está utilizando muchas veces por un beneficio económico, ¿no? Ya no estamos hablando de alimentación en nuestra época. Que estén ahí todas juntas en una pecera, las centollas, riquísimas por cierto las centollas, carísimas también. Pero ¿por qué someterlas a ese maltrato? ¿No? Un animal que de alguna manera está contribuyendo a que sigamos con vida, supongo que debería ser uno de los seres mejores tratados o mínimamente darles una vida plena, ¿no? Sí, sí. eh, no se comen, no las comen para nada. No. No, pero hay, hay sociedades mucho más benévolas que comen animales únicamente cuando es estrictamente necesario y se encargan de darles una vida agradable a los animales. Y sin ir muy lejos, ¿no? Hay granjas, creo que en Santa Fe había una granja de este estilo, donde los animales forman parte de la familia y se los sacrifica cuando es estrictamente necesario. Y se hace todo un ritual que para muchos parecerá tonto, ¿no? Pero se hace toda una especie de ritual. eh, Pidiéndole permiso, pidiéndole perdón después de haberlo hecho. Y yo creo que eso le da una carga de respeto, más que nada, hacia la vida de ese animal que está estirando la tuya. Eh, no sé si llegar a esos extremos, pero sí evitar la crueldad. Eso sí lo podemos hacer. ¿Por qué lo seguimos haciendo, no? Esa es la pregunta. Y eso se está preguntando Bentham, que en su época aparentemente pasaba lo mismo y ahora no cambió nada esto. Es más, creo que empeoró. Eh, pero bueno, habría que promover algún cambio de conciencia en este sentido. No digo que nos hagamos todos veganos, eh, pero sí que se los trate con un poco más de respeto y un poco más humanamente. No podemos llamarnos humanos, morales y estar cometiendo esa crueldad con los animales. Y esto es lo que está diciendo Bentham. Y bueno, el que pueda leer a Mónica Cragnolini, los trabajos de ella van por ese lado también. Eh, lo que se busca con esto, con los textos de Mónica, con esta difusión de la filosofía de la animalidad, es eso, generar conciencia. Eh, de alguna manera se supone que eso va a cambiar las cosas, o esa es nuestra esperanza, ¿no? Eh, a través del cambio de conciencia poder modificar las acciones de los seres humanos. Y eso también de alguna manera es la finalidad de todo filósofo, ¿no? Eh, Mediante el cambio de conciencia, mediante la toma de conciencia, poder modificar el mundo un poco. Bien, sigamos. Bueno, Bentham quería ir por este lado, ¿no? Y nos hizo pensar al respecto, así que de alguna manera lo está logrando. Aunque sea 6-7 personas de Argentina están pensando acerca de la crueldad hacia los animales. Bien, ahora hablando de la virtud. Dice, la virtud se divide en dos ramas, la prudencia y la benevolencia afectiva. Sí, son estas dos ramas. La prudencia es un concepto que viene acompañando a la ética a lo largo de toda la historia. ¿Sí? Ya desde Platón y Aristóteles se viene hablando de la prudencia. Y Bentham lo retoma
porque cree que sigue siendo importante. Dice, la prudencia tiene su asiento en el entendimiento, ¿sí? Y esto también es lo que decían Platón y Aristóteles. La prudencia es una tendencia a la acción, pero una tendencia a la acción razonada. Es decir, actuar racionalmente, con una previa deliberación, podríamos decir. Y esto, de algún modo, es lo que está queriendo hacer Bentham. Antes de realizar una acción, deliberar, hacer cálculos, calcular entre las penas y los placeres, en este caso. Entonces, la prudencia va a ser eso, la acción llevada adelante racionalmente, pensando, no actuar impulsivamente. Vendría a ser lo contrario del actuar impulsivo, la prudencia, actuar prudentemente. La benevolencia afectiva, dice, se manifiesta principalmente en las afecciones. En estas afecciones, que cuando son fuertes e intensas, constituyen las pasiones. La prudencia se divide igualmente en dos: la que dice relación con nosotros, o la prudencia personal, aquellas, por ejemplo, que hubiera podido ejercer el prototipo de Robinson Crusoe, el marinero Alejandro Selkirk en su isla desierta. ¿Sí? Son dos ejemplos de personas totalmente aisladas de la humanidad que actúan, ¿sí? Como Robinson Crusoe en una isla desierta. Bueno, puede ser un hombre prudente, pero en soledad. ¿Sí? Está queriendo hacer esta diferenciación. Hay una prudencia que es particular, la prudencia personal, que la podríamos ejercer solos en una isla. Y por otro lado está la que se refiere a otro. Y a otro ser humano, está diciendo, ¿no? Hay un tipo de prudencia que se refiere a los otros, la cual podemos llamar prudencia extrapersonal. Y no se asusten por el extra, ¿no? No hay una X, hay una S ahí en esa palabra. No mueran de horror, imagínense la X. Entonces tenemos dos tipos de prudencia: la prudencia personal y la prudencia extrapersonal, que es la que se dirige hacia un otro, la que tiene al otro en consideración. La benevolencia afectiva, dice, es o positiva o negativa. Se ejerce por la acción o por la abstinencia de acción. Sí, la benevolencia efectiva, lo que está hablando es esto, de la acción, ¿sí? Cuando efectivamente actuamos. Esta diferencia que habíamos hecho entre moral y moralidad, que la moral eran los códigos de conducta y la moralidad era la acción efectiva, o sea, la moral llevada a la acción. Bueno, prácticamente está hablando de lo mismo. Cuando habla de la benevolencia efectiva, está hablando de la benevolencia actuada. Entonces puede ser tanto positiva como negativa. Se ejerce por la acción o por la abstinencia de acción. Es decir, hablando en términos nuestros, ¿no? La moralidad está en las acciones. Eso es lo que habíamos estudiado nosotros, lo que habíamos sacado de las clases. Pero también está en la no acción, en la abstención de accionar. No solamente está en las acciones la moralidad. Porque si, un ejemplo muy kantiano, ¿no? Si yo veo que alguien se está ahogando y no lo salvo, ahí no estoy haciendo nada. Sin embargo, pueden decirme que soy una mala persona, ¿no? Por más que no esté haciendo nada. No estoy llevando adelante o llevando a cabo una acción mala. Pero por omisión, sí. Eso es lo que está queriendo mostrar Bentham. O sea, la benevolencia depende tanto de la acción como de la inacción. No hacer también tiene una carga valorativa, tiene una carga moral. El hacer y el no hacer. El que mira para otro lado también es responsable. También puede ser valorado como bueno o malo.
Bueno, y cuando hablamos de leyes, bueno, también puede ser responsable de una acción y puede ser condenado, alguien que no hace nada. Pero acá estamos hablando en el ámbito de la ética. Leo otra vez, dice la benevolencia efectiva es o positiva o negativa, se ejerce por la acción o por la abstinencia de acción. La que se ejerce por la acción es la positiva y la negativa por la abstinencia de acción, ¿no? Tiene por objeto o un aumento de placer o una disminución de penas. La abstinencia de acción puede llevar consigo una cantidad de virtud o de vicio igual a la que lleva la acción misma. Es decir, el no realizar una acción tiene el mismo peso que realizarla. O no hacer una acción o no realizar una acción buena tiene el mismo peso que realizar una acción mala. Esto es lo que está queriendo decir. El que se procura un placer o se evita una pena contribuye a su dicha de una manera directa. El que procura un placer o evita una pena a otro contribuye indirectamente a su propia dicha. ¿Sí? Y acá está empezando a hacer este trabajo de hacer coincidir el interés con la moralidad, el interés con el deber. Lo repito, porque es importante esta parte. Dice, el que se procura un placer a sí mismo o se evita una pena, contribuye a su dicha, a su felicidad, de una manera directa. ¿Sí? Obvio. Y acá está el otro costado. Dice, el que procura placer o evita una pena a otra persona, también está contribuyendo a su propia felicidad, pero de manera indirecta. Es decir, yo no estoy las acciones que van en favor de mi felicidad no son únicamente las que hago directamente para satisfacer un placer mío, sino que también cuando satisfago un placer a otra persona, cuando le doy placer a otra persona, o cuando le evito un dolor, un sufrimiento, también de alguna manera, indirectamente, me estoy generando un bien a mí. ¿Sí? Y en eso se va a basar casi toda la moral de Bentham. Que haciendo un bien a otra persona me estoy haciendo un bien a mí también. Porque si calculamos, si hacemos un cálculo de esos beneficios, en algún momento eso me va a terminar beneficiando efectivamente. Hacerle un bien a otro siempre tiene como un resultado un bien personal, un bien para mí. Como dice el dicho popular, todo vuelve, ¿no? Y ahora lo va a analizar. Lo analiza largo y tendido Bentham, pero lo que dice básicamente es esto: si nuestro entorno es feliz, nosotros vamos a ser felices también. Si nos encargamos de derramar felicidad o de tratar de que los demás, los que están en nuestro entorno, sean felices, nosotros indirectamente vamos a ser felices también. No hay manera de ser felices en solitario. Eso es lo que nos está queriendo mostrar. Yo no puedo hacerme feliz a mí solo a costas de todo mi entorno. Aunque haya gente que piensa eso, ¿no? Y haya gente que lo intenta. Es decir, bueno, me voy a salvar yo solo, voy a ser feliz yo solo a costa de todos los demás. No me importan los demás. Es más, los voy a utilizar a todos para hacerme feliz a mí mismo, ¿no? Y lo que dice Bentham, eso no es posible. No es posible alcanzar la felicidad individualmente. No puedo ser feliz yo si todo mi entorno la está pasando mal, si todo mi entorno está sufriendo. No hay un ser humano que pueda alcanzar la felicidad de esa manera.
si nos preocupáramos más por hacer felices a nuestro entorno, hacer felices a los demás, ahí tendríamos seguramente nuestra felicidad asegurada, dice. Sigamos leyendo, pero va por ese lado él. ¿Qué es la dicha? ¿Sí? Ahora va a tratar de darle vueltas a este asunto. La dicha es la posesión del placer, con exención de pena. Otra vez. Ahí va una X, ¿no? Entonces, la dicha es la posesión de un placer sin sufrimientos, podríamos decir, sin penas. Es proporcionada a la suma de placeres gustados y de las penas evitadas. Entonces la dicha la podemos calcular, puede ser el producto de un cálculo. Tenemos que poner en una balanza los placeres y los sufrimientos. Cuando la balanza de los placeres es la que gana, bueno, ahí estamos, ahí podemos decir que somos dichosos, ¿no? Que es una acción que contribuye a la dicha. Si vemos que los sufrimientos son más que los placeres, bueno, algo estamos haciendo mal. Entonces la dicha va a ser eso. Va a ser cuando la balanza se inclina más por el placer que por la pena. Y la dicha perfecta va a ser cuando sea todo placer y nada de pena, ¿no? Ese va a ser el mejor panorama. ¿Y qué es la virtud?, se pregunta. La virtud es lo que más contribuye a la dicha, lo que maximiza los placeres y minimiza las penas. La virtud obviamente está relacionada con las acciones humanas. El hombre virtuoso es el que hace cosas buenas, como decía Aristóteles. Y acá Bentham va por ese lado. Dice, el hombre virtuoso, o la persona virtuosa, es la persona que con sus acciones maximiza los placeres y minimiza las penas. Todo esto con prudencia, ¿no? Es decir, con pensamiento, con racionalidad. Todas nuestras acciones van a estar apoyadas en nuestra inteligencia de algún modo. El vicio, por el contrario, es lo que disminuye la dicha y contribuye a la desdicha. Y acá lo que está haciendo Bentham, maravillosamente, es una especie de diccionario de ética, ¿no? Que es un diccionario que nosotros venimos aprendiendo durante todas las clases. Pero son términos difíciles de entender. No sé si para ustedes, pero a mí, por lo menos el concepto de virtud, siempre tuve un problema para entender lo que era la virtud. Y Bentham creo que me lo aclaró bastante cuando lo leí. La virtud está relacionada con las acciones que contribuyen a la dicha. Y el vicio, al contrario, ¿no? El vicio es el que disminuye la dicha y contribuye a la desdicha o a la pena. Y ya vimos que virtud y vicio son mutuamente excluyentes. Tendrían que anotarse en un brazo: virtud, bueno; vicio, malo. La ley primera de nuestra naturaleza es desear nuestra propia dicha. Y eso es algo con lo que no podemos estar en desacuerdo, ¿no? Nuestra naturaleza nos obliga, de algún modo, a buscar nuestra propia felicidad, nuestro propio goce. Y eso no es algo a lo que tengamos que escapar. ¿Sí? Como vienen diciendo los moralistas dogmáticos hasta este momento, dice Bentham. Que la dicha es algo malo, que el placer es algo que hay que evitar,
¿Por qué? ¿Por qué hacen eso a los seres humanos?, se pregunta Bentham. Si lo más natural del mundo es que nosotros busquemos el placer, ¿por qué va a ser bueno huir de él, evitarlo? Procurad la dicha a los otros, buscad vuestra propia dicha en la dicha ajena. ¿Sí? Y esta es una de las máximas de Bentham. ¿Sí? Buscar la dicha de los otros. Tenemos que encontrar el placer en el placer de los otros. Ahí está el secreto, ¿sí?, de la moralidad. Encontrar placer en el ayudar a otras personas. Ahí está el verdadero placer. Ese debería ser nuestro verdadero interés. Porque es inevitable que no podemos no beneficiarnos con el beneficio de los otros, aunque parezca contradictorio. ¿Sí? Beneficiar a los otros siempre de alguna manera nos va a beneficiar a nosotros mismos. Los objetos sobre los cuales debe ejercerse la prudencia somos nosotros mismos y los demás. Nosotros mismos como instrumentos, los demás como instrumentos también de nuestra felicidad. Y acá lo que nos está diciendo Bentham es esto: seamos egoístas, usemos a los otros para ser felices nosotros mismos. Los otros son herramientas para que yo pueda ser feliz. Tenemos que tener este pensamiento egoísta. Voy a empezar a ayudar a los otros para ser feliz yo. Ese es un buen egoísta, dice Bentham. ¿No? Un poco sarcásticamente. Pero lo leo de nuevo porque está muy bueno. Dice: los objetos sobre los cuales debe ejercerse la prudencia, ¿sí? La prudencia, esta acción inteligente, podríamos decir, la podríamos traducir así, somos nosotros mismos y los demás. Nosotros mismos como instrumentos, los demás instrumentos también de nuestra felicidad. Los tenemos que convertir en instrumentos de nuestra felicidad. ¿Cómo? Haciéndolos felices a ellos. Esa es la paradoja con la que está jugando él. Que en realidad no es ninguna paradoja, es una paradoja que hasta ese momento se veía como una paradoja, que la felicidad de los otros está en contradicción con la nuestra. De ninguna manera. El objeto de todo ser racional, dice, es obtener por sí mismo la mayor suma de dicha, la mayor suma de felicidad, de placer, como quieran llamarlo. Y acá menciona a la Biblia. Dice: si Adán hubiese cuidado de la dicha de Eva más que de la suya propia, y al mismo tiempo hubiera Eva subordinado su dicha a la de Adán, Satanás hubiese podido excusarse la molestia de una tentación. Sí, esta imagen es buenísima. Por lo menos me parece buenísimo a mí, no sé. Me gusta leer a Bentham. Nos está diciendo esto mismo: si Adán se hubiera preocupado por la felicidad de Eva, y a su vez Eva se hubiera preocupado por la felicidad de Adán, Satanás no hubiera podido hacer nada, ¿sí? Con todos estos juegos de tentación, de prohibiciones, no hubiera tenido ningún efecto. Eso es lo que tenemos que buscar los seres humanos. Es decir, si Adán hubiera buscado la felicidad de Eva, hubiera terminado mucho más feliz de lo que terminó, ¿sí? Buscando su propia felicidad, terminó fuera del paraíso, en el pecado, y bueno, todo lo que pasó, ¿no? Entonces, desde el principio, el ser humano está errando
a su propio interés. No se da cuenta que su propio interés coincide con el interés o coincide con la felicidad de los demás. No sé, parece un poco raro, parece un poco idealista. Eh, yo lo veo, no sé, obvio. ¿No? Me resulta una obviedad esto. No puedo entender cómo no se generaliza, ¿no? Bueno, no sé. ¿Cómo podrá ser feliz un hombre, dice, si no obteniendo el afecto de aquellos de quienes depende su dicha? Es decir, la felicidad de un ser humano siempre depende de la felicidad de otros seres humanos. Si yo quiero ser feliz, mi felicidad va a depender de los otros. No sé, si quiero ser feliz en el trabajo, por ejemplo, bueno, mi felicidad va a depender de mi entorno, va a depender de mis compañeros, de mis jefes, no solamente de mí. Si dependiera de mí únicamente, no sé, no podría alcanzar la felicidad yo solo. Y esto, bueno, se puede traspolar siempre, ¿no? Al ámbito laboral, al ámbito de los recursos humanos. Por eso se liga tanto la perdón. Por eso se liga tanto la deontología con el trabajo profesional. Porque también, cuando trabajamos profesionalmente, siempre va a ser beneficioso, aunque no lo parezca a muchos, hacer felices a las personas con las que estamos trabajando, ¿no? La felicidad o el bienestar o la dicha no la vamos a alcanzar pisándole la cabeza al que tenemos al lado para ser más importantes nosotros. Y eso es algo que se ve muy comúnmente, ¿sí? En cualquier ámbito laboral. No sé si estuve en muy malos trabajos, pero suele pasar eso. ¿Sí? Siempre suele pasar eso. Uno para ascender uno digo, pero muchas personas para ascender, para poder tener más beneficios, pisa la cabeza del de al lado o utiliza esa estrategia, ¿no? Y no se dan cuenta de que si ayudamos al otro, los beneficios van a ser mucho mayores que ayudarnos a nosotros mismos. Habría que probarlo, ¿no? Hacer eso, por un tiempo aunque sea. Estoy seguro de que funciona. Y si no, no sé, por lo menos hicimos felices a otras personas. Eso tiene un grado de satisfacción siempre. Sigo. Dice, para que conserve su influencia el principio de la utilidad, es necesario no perderla jamás de vista, y para esto se requiere que en la expresión de todas las máximas que le están subordinadas, se vea también su relación con esta máxima fundamental. Y acá hablando de máximas otra vez, ya con Kant estuvimos hablando de máximas, de la acción. Bueno, lo que está proponiendo Hume no es algo tan distinto a lo que estaba buscando Kant, ¿no? Esa fórmula para poder determinar cómo comportarnos. Y acá la fórmula que encontró Bentham es el principio de utilidad. Que suena medio raro, ¿no? Utilidad, hablar de utilitarismo en ética, de lo que es útil, no parece muy bueno, ¿no? Pero leyéndolo bien vemos que está hablando de otra cosa. Está hablando, cuando habla en términos de utilidad, no está hablando de lo que es útil para mí, sino lo que es útil para la dicha de la humanidad, para la dicha no solamente de la humanidad, ¿no? Para la dicha universal. A eso está apuntando el utilitarismo de Bentham. Generalmente una persona utilitarista es alguien
o por lo menos lo que se suele entender en el sentido común, que una persona utilitarista es alguien que busca su propio beneficio, que hace cálculos fríos para ver lo que le resulta útil o inútil. Bueno, en el caso del utilitarismo de Bentham no es así. Todo lo contrario. Después hay más utilitaristas, muy interesantes también. Está Stuart Mill. A ver si los voy a escribir. Ese es otro utilitarista que creo que es posterior a Bentham. También muy bueno. Bueno, sigo leyendo. El moralista, dice, debe volver los ojos sin cesar hacia este principio dominante, del mismo modo que el girasol al astro del día. ¿Sí? Del mismo modo que el girasol tiene siempre vista al sol, el moralista debería tener siempre en vista al principio de utilidad. Y no se sientan mal si no entienden todavía mucho el principio de utilidad, porque estamos en el primer capítulo de un libro que es muy largo, ¿no? Nos está presentando el problema. Todavía no nos dio los detalles de cómo funciona este principio de utilidad. Nos está mostrando que existe, que vendría a ser una especie de cálculo entre placeres y penas, y que de algún modo hay que tenerlo en vista, o tiene que estar en la vista de todos los moralistas, tanto los dogmáticos como los ilustrados. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Todo tranquilo? ¿Todo legal? Dale. Sí. A ver, pero ¿de qué pregunta me estás hablando? La 9. Pero la... Sí. Pero no lo vas a ver en el de Bentham, ¿no? No lo estás buscando ahí. No, pasa que si me estás hablando de la pregunta 9, de ninguna manera está relacionada con Bentham, porque las preguntas de Bentham son las últimas casi. Sí, sí. No, está bien. Igual, de todas maneras, no estás del todo desubicada porque sí, yo nombré la moralidad, que la moralidad es esto de llevar la moral a la acción, ¿no? Ah, para acá estoy leyendo la 9. Dice, está bien, pero igual, la conexión la estás haciendo bien porque sí, estamos en ese tema. Eh, pero te diría que no leas a Bentham para responder esa pregunta porque te vas a complicar demasiado. Eh, ujú. Bien, sí, por lo que veo acá la pregunta dice, ¿cómo se diferencian la tesis naturalista y social sobre el origen de la moral en relación con la conducta humana y los instintos animales? ¿Y qué implicaciones tienen? Claro, también habla de los animales. ¿Y qué implicaciones tiene cada una para la comprensión de la moralidad en las ciencias humanas? Sí, pero estábamos hablando de otro tema. La tesis naturalista
como para que te hagas una idea, ¿no? Para que veas para dónde va la respuesta. La tesis naturalista sostiene que la moral tiene un origen biológico, ¿sí? Que compartido con los animales y que se manifiesta de algún modo a través de los instintos, a través de instintos sociales que favorecen la supervivencia en la comunidad. Esto es cuando el texto hablaba de Darwin, ¿sí? Bien. La segunda parte, a ver, ¿qué implicaciones tiene cada una para la comprensión de la moralidad en las sociedades humanas? Bien, a ver, desde la perspectiva naturalista, entonces los sentimientos morales no serían exclusivos de los humanos, como decía Darwin, sino una extensión de los impulsos naturales, que promueven la cooperación social, viste, que empieza a hablar el texto de Darwin y empieza a justificar que los sentimientos morales provienen de algún modo o tienen un antecesor en los animales. ¿Sí? Este amor por la madre, este instinto de mantenerse en manada, del respeto. Bueno, de alguna manera Bien, de nada. Quiero ir con otra parte, no me quiero quedar rengo. Y dice, la tesis social propone que la moral surge a medida de que el ser humano abandona el reino animal y comienza a vivir en sociedades organizadas, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, estamos bien entonces, listo. Pero sí, no está bastante descolgada. Todo tiene que ver en ética. Pero sí, la tesis naturalista viene por ese lado. Y yo creo que Bentham de alguna manera podría estar de acuerdo con una tesis naturalista, porque nos está hablando de placeres y de sufrimientos, y eso en algún punto el organismo humano tiene un parámetro para poder reconocer eso, ¿no? El placer y el sufrimiento. Sería una especie de instinto, un instinto moral que tienen los animales y los humanos. Pero Bentham se aleja de ese instinto cuando involucra el término o el concepto de prudencia. ¿Sí? Ahí dice, acá tenemos que involucrar a la razón. Porque si nos guiamos únicamente por nuestro cuerpo, por nuestras sensaciones, nos terminamos equivocando. Así que acá Bentham se aleja de la tesis naturalista. Tampoco está en favor de la tesis social, ¿no? Él está en favor de una tesis, de otra tesis, que habla de la racionalidad de las acciones. O sea, habría que hacer un cálculo razonable o racional para calcular cuánto placer y cuánto dolor nos puede causar una acción. Pero eso no lo podemos calcular con el instinto, ¿sí? Eso se calcula a futuro y mediante la razón. Ahí es donde se aleja. Porque los instintos no ven hacia el futuro y no hacen el cálculo de a cuántas personas favorezco con esta acción. El instinto va por otro lado. Es un poco más personal, podríamos decir. Pero bueno, me salgo un poco de ahí. Ya hacemos unos minutitos más y mandamos corte. Bien, quiero empezar con el capítulo 2, que habla de la deontología. Se llama así, ¿qué cosa sea deontología? ¿Por qué se ha adoptado esta denominación? Dice, la palabra deontología se deriva de los dos vocablos griegos, to, deon, que quiere decir lo que es conveniente, y logía, que es conocimiento. Van a ver que las palabras griegas son ilegibles casi. Yo porque ya los conozco. Entonces, están unidos estos dos vocablos, lo que es conveniente y conocimiento. Que es como si dijéramos, dice, el conocimiento de lo que es justo y conveniente.
Eso quiere decir deontología. Conocimiento de lo que es conveniente, de lo que nos conviene. Y por eso suele ser malinterpretado, ¿no? Parece una actitud un poco egoísta el utilitarismo y la deontología también. Pero estamos viendo que Bentham no va para ese lado, va para la conveniencia universal, podríamos decir. En cuanto a arte, es lo que es conveniente hacer. En cuanto a ciencia, es conocer lo que conviene hacer en toda ocasión. Sí, esta es una distinción que se hace en filosofía mucho, la distinción entre arte o técnica. ¿Sí? Arte y técnica van muy de la mano. Y lo que es ciencia. El arte está más destinado a la acción. Por eso dice, en cuanto a arte, la deontología es lo que es conveniente hacer. Pero en cuanto a ciencia, es conocer lo que conviene hacer en toda ocasión. O sea, conocer el principio de utilidad, ¿no? Que es esa fórmula que nos va a dar el secreto de lo que conviene hacer en toda ocasión. Entonces, deontología está relacionado con estos dos ámbitos del conocimiento humano, con la técnica, con el hacer y con el conocer. Por eso digo que se aleja de la tesis naturalista, que dice que en los instintos está... No, acá esto está relacionado directamente con el conocimiento humano y con la ciencia. La opinión pública, dice, se compone de opiniones individuales. Y la opinión pública es lo que constituye la sanción popular o moral. Sí. La ciencia. Nada. Entonces acá está relacionando la opinión pública con las opiniones individuales y dice que bueno, la opinión pública se reduce a las opiniones individuales. O podríamos decir que la opinión pública es la suma de todas las opiniones individuales. Excitando la esperanza de penas o placeres eventuales, influimos en la moralidad. El oficio del deontologista es extraer de la oscuridad, donde yacen sepultados, estos puntos de deberes en los cuales la naturaleza ha asociado los intereses del individuo a sus goces, en los cuales su propio bien ha sido ligado, combinado, identificado con el bien ajeno. En una palabra, su oficio es dar al motor social toda la influencia del motor personal. Sí, acá ya se está metiendo un poco en política, podríamos decir, ¿no? En lo que sería la moralidad social. Y a lo que se tendría que dedicar el deontologista. El deontologista sería este moralista ilustrado. Sería él mismo, ¿no? Jeremy Bentham es un deontologista. Lo leo de nuevo, a ver si puedo sacar algo más. El oficio entonces del deontologista es extraer de la oscuridad, otra vez, ¿no? Que trae la antorcha del principio de utilidad que viene a traer luz, viene a traer claridad a nuestra moralidad, a nuestras decisiones. El deontologista viene a extraer de la oscuridad donde yacen sepultados estos puntos de deberes en los cuales la naturaleza ha asociado los intereses del individuo a sus goces. Y acá se relaciona otra vez con la tesis naturalista, ¿no? Por eso no es nada loco esa relación que habías hecho, Verónica. Porque está constantemente yendo de un lado a otro. Cuando hablamos de goces, estamos hablando de un parámetro que nos da la naturaleza para saber lo que es conveniente. Entonces la naturaleza sabia asoció los intereses del individuo a sus goces. Pero también hizo otra cosa la naturaleza. Combinó ese goce personal y lo identificó con el bien ajeno también. Y eso no es nada que esté inventando Bentham. ¿Sí? Se está asegurando de que pensemos eso. Esto no lo está inventando Bentham. Esto es algo natural, dice. Es algo obvio, algo que se da en la naturaleza.
yo buscando el bien ajeno, necesariamente voy a estar aportando a mi propio bien. Y eso es algo natural. No es algo que estoy inventando yo, no es una técnica rara, dice Bentham. Es algo que hasta ahora no hemos visto. Él nos lo viene a mostrar, ¿no? Él nos trae la antorcha. Él viene a iluminar el ámbito de la ética. Su oficio, dice, es dar al motor social toda la influencia del motor personal. Entonces, los intereses personales van a formar parte de los intereses sociales. Es más, el interés personal y el interés social tienen también que coincidir. ¿Sí? Que le vaya bien a la sociedad me sirve directamente. ¿Sí? O sea, actuar en pos de la felicidad de toda la sociedad es actuar en pos de mi propia felicidad. Algo que tendrían que tener en vista muchos políticos, ¿no? Hacer el bien a los demás, hacer el bien a la sociedad, nos va a hacer bien a nosotros también. Su destino es establecer sus proposiciones, haciendo salir de cada una de ellas una balanza de dicha en favor de cualquiera, ya sea individuo o sociedad. Y acá saca la figura de la balanza, ¿no? Tenemos que pesar, ¿sí? Los placeres y las penas. Eso es lo que va a ser el principio de utilidad. Y en eso se tiene que volver experto el deontologista, en hacer esos cálculos. Y ese va a ser su servicio a la sociedad. Mostrar cómo hacer ese cálculo, cómo usar esa balanza. La base, pues, de la deontología es el principio de la utilidad. Es decir, que una acción es buena o mala, digna o indigna, y merece la aprobación o desaprobación en proporción de su tendencia a acrecentar o disminuir la suma de la dicha pública. Una acción buena, entonces, es una acción que favorezca la dicha del mayor número de personas posible. Si favorece a uno solo, bueno, es una acción buena, pero para uno solo. Mucho mejor va a ser una acción que beneficia a más de uno, al mayor número de personas posible. Aquí se ofrecen 3 cuestiones, dice, que tendremos siempre a la vista en el curso de nuestras investigaciones. Primero, ¿qué exige la dicha pública? Sí, eso es algo que vamos a tener que desentrañar, dice Bentham. ¿Qué es la dicha pública? ¿En qué consiste la felicidad pública? En segundo lugar, ¿la opinión pública está de acuerdo con el interés o la dicha pública? Porque vimos que el ser humano siempre erra, ¿no?, en reconocer el interés. ¿La opinión pública podrá reconocer el interés verdaderamente lo que le interesa? Ya vimos que los seres humanos individuales siempre se equivocan en sus intereses. Creen que algo está en favor de su interés, pero no. Con la opinión pública pasa lo mismo, eso se está preguntando Bentham. Eso es una de las cosas que va a querer responder. Y en tercer lugar, dice, y por lo que respecta a la aplicación práctica, ¿qué línea de conducta se deberá seguir en cada uno de los casos que se presenten a nuestra consideración? Entonces nos vamos a tener que ocupar de 3 cosas. Primero, ¿qué es la dicha pública? ¿En qué consiste la felicidad pública? En segundo lugar, si la opinión pública está de acuerdo con cuál es su felicidad. Y en tercer lugar, tenemos que ver cuáles son los medios para efectivamente alcanzar la dicha pública, la felicidad
al mayor número de personas posible. La moral, la religión, la política no pueden tener sino un mismo y solo principio, dice Bentham. Si el hombre político, el moralista, el sacerdote se penetran de su misión, su fin debe ser el mismo. Es imposible que sus objetivos sean diferentes. El del religioso, el del político, el del moralista. El objetivo de todas estas personas tiene que ser el mismo. El fin del hombre, de Estado, dice, como está universalmente reconocido, es la dicha del Estado, la felicidad del Estado, la mayor suma posible de dicha para los individuos del Estado en el curso de su vida mortal. De eso se tiene que ocupar el político, de garantizar la mayor felicidad al mayor número de personas posible. Una obviedad, ¿no? Pero parece que eso no está pasando. No pasa ni en el ámbito religioso, ni en el ámbito político, ni en el ámbito moral. El punto, dice, donde las recompensas y puniciones legales cesan de intervenir en las acciones humanas, es donde vienen a colocarse los preceptos morales y su influencia. Sí, acá Bentham se desliga de lo que son las leyes civiles. Cuando hablemos de moralidad, va a decir Bentham, no vamos a estar hablando de leyes civiles. La moralidad empieza donde terminan las leyes. Los actos cuyo juicio no sea cometido a los tribunales del Estado caen bajo la jurisdicción del Tribunal de la Opinión. ¿Sí? Acá hablando de la opinión pública. Se puede considerar la deontología o moral privada como la ciencia de la dicha, fundada en motivos extralegislativos. ¿Sí? Acá sigue tratando de definir lo que es la deontología. O deontología no es... no estamos hablando de derecho cuando hablamos de deontología. Esto es lo que está queriendo aclarar. Bueno, ya son las 8, vamos a cortar acá, por lo menos ética. El resto lo pueden leer ustedes tranquilamente con esta introducción, supongo que están más que preparados. Hola, ¿qué tal? Te uniste justo cuando vamos a hacer el corte. Vamos a hacer un cortecito de 15 minutos y volvemos. Dale. Chao, chao.